porque creemos en la importancia de escuchar todas las voces, entender todos los puntos de vista, criterios que nos permitan construir un futuro más inclusivo y próspero para todos. A continuación, en el informativo de la Comunidad Mediodía, presentamos nuestro espacio de entrevistas con el invitado del día. Saludos nuevamente, bienvenidos. Estamos ya en conexión también con la plataforma digital, redes sociales, principalmente la página de Facebook para el diálogo, la entrevista de este día que corresponde a un candidato a la alcaldía de Rumiñahui invitado. Como siempre estamos desarrollando este espacio, no de ahora, no de 2-3 meses atrás. Esto ya venimos haciendo una tarea de informar y orientar a la comunidad por varias décadas y nos place sobremanera. Los conocemos casi a todos los señores candidatos que de alguna u otra manera han estado en la palestra política y a los nuevos también, a los que han optado de alguna manera por buscar un espacio de representatividad de la ciudadanía en los espacios administrativos de la función pública. Estamos dándole la bienvenida al ingeniero Santiago Marcillo Gómez. Él es candidato a la alcaldía de Rumiñahui por Centro Democrático Lista 1. Hizo hace pocos días la aceptación de su candidatura. Ahora resta solamente que se oficialice por parte del Consejo Nacional Electoral o las autoridades respectivas, en función de que aquí, como decía una nota periodística, hay un tortuoso camino para los candidatos, pues una vez aceptada la candidatura que se cerró el 12 de julio, vienen las inscripciones de las candidaturas que irán del 2 al 17 de agosto. Luego, las juntas electorales provinciales notificarán a los actores políticos quienes podrán objetar las candidaturas registradas. Esto irá del 3 al 30 de agosto. Si existen inconformidades con alguno de los candidatos y alguna denuncia al respecto, pasará a la instancia superior, que es el Tribunal Contencioso Electoral, instancia máxima de definición. Esto correrá hasta el 22 de septiembre, donde habrá tiempo para resolver y ejecutar las sentencias de los reclamos electorales establecidos. Y si los movimientos y partidos políticos tendrán que optar por los reemplazos de la candidatura hasta el 24 de septiembre, culminados los procesos de revisión de las candidaturas, estas, si no hay novedades, se consideran ya inscritas y oficialmente quedarán en firme como candidatos, es decir, hasta ahora son precandidatos. La impresión de la papeleta irá, la definición de las candidaturas será hasta el 9 de noviembre, así que imagínense ustedes, oficialmente los candidatos tendrán menos de 15 días, un poco más, para la participación en la contienda electoral, en consideración de que iremos a la urna los ecuatorianos el 29 de ese mes, noviembre de 2026, las elecciones seccionales adelantadas. Además, cuando ya se oficializa la candidatura se convierte en irrenunciable. Inclusive recordamos algún candidato ya aceptado, falleció y luego apareció en la misma papeleta, tenía que la ciudadanía elegir, según la norma, la ley, el reglamento del Código de la Democracia. Bien. Con este antecedente, señoras y señores, estamos dando la bienvenida a Santiago Marcillo Gómez, candidato a la alcaldía de Rumiñahui. Hace 3 años, en las elecciones seccionales del 2023, el identificativo del candidato era el Santi
Hoy ha cambiado ya un poco el esquema, Santiago. Bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Osvaldo, gracias por tu bienvenida y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los rumiñahuenses, consciente de que Super K siempre se ha distinguido por tener un programa de entrevista serio, que goza de credibilidad, y en ese sentido comparezco acá para tener una conversación abierta, franca, con datos, con hechos, con realidades. Sí, el Santi era, así me decían desde niño, ¿no? El Santi, pero con la madurez política que uno va adquiriendo, con el desarrollo de la candidatura. Mi nombre es Santiago Marcillo Gómez, la gente ya me identifica, sabe que el Santi es Santiago Marcillo Gómez y estamos fortaleciendo eso, un Santiago Marcillo Gómez que ha crecido, que se ha desarrollado, que tiene ahora más experiencia, y ese Santiago Marcillo creo que suena más fuerte, con más autoridad y refleja más el estado ahora de nuestra propuesta al cantón. La imagen es un zapatito, es la huella del zapato, bueno, vamos caminando en todo caso. Esa huella simboliza algunos temas, el ir caminando por el cantón, que así hemos caminado todo el cantón, desde cuando estuve en la empresa de aseo, que bueno, se recolecta la basura en todo el cantón, entonces refleja ese caminar en el cantón, el dejar una huella como ya se ha dejado por los diferentes entes privados y públicos por donde he podido servir, y también simboliza el hecho de que el proyecto político definitivamente quiere dejar huella en el cantón, una huella de progreso, una huella que encamine al cantón hacia el verdadero desarrollo tan anhelado por todos nosotros. ¿Qué significó el haber participado a la candidatura a la alcaldía en el año 2023, Santi, tomando en cuenta que la candidatura ocupó el segundo lugar, es decir, faltó poco para llegar al objetivo? Sin embargo, esas experiencias también quedan con el propósito de continuar adelante buscando el objetivo de llegar a servir a la comunidad. Si lo podría sintetizar en una palabra, sería aprendizaje, porque nunca antes había participado en una campaña política, con apenas 4 meses de campaña, y recordando, Osvaldo, que el Mundial de Fútbol anterior se jugó no en junio y julio, sino en diciembre, en Dubái, si nos acordamos. Entonces nuestro calendario de campaña en realidad no era ni siquiera de 16 semanas, era de 11 semanas y media, y aún así logramos el segundo lugar. No se logró en el objetivo en ese momento, pero como muchos ciudadanos me decían, Santi, usted no perdió, usted ganó, porque con apenas 4 meses de trabajo se puso delante de políticos con 8, con 6 y más años de campaña. Entonces creo que fue un triunfo, pero sobre todo, digo yo, un aprendizaje intenso de la política, una cercanía grande y más profunda hacia las necesidades de mi cantón, y para mí la verdad fue un motor inspirador que me hizo seguir trabajando para poder ahora tener una propuesta más sólida inclusive de la que propusimos hace 4 años. Muy bien, experiencias que de alguna manera también sirven para fundamentar este propósito de llegar a la alcaldía en esta jornada, en esta campaña del 2026. Sin embargo, los tiempos que también se han acortado, ¿no? Esto de adelantar la jornada electoral de febrero de 2027 a noviembre de 2026 puso a correr a todo el mundo. Sin embargo, la inquietud queda de por medio, Santi, tomando en cuenta que la anterior candidatura fue por la Izquierda Democrática. ¿Qué pasó con Izquierda Democrática? Se suponía que en esta jornada también iba a ser el representante de esta tienda política. Efectivamente fue así. Hace 4 años Izquierda Democrática me invitó como candidato a la alcaldía de Rumiñahui. No me afilié en ese momento a Izquierda, fui candidato como un invitado, como menciono, pero fue muy lamentable el desenlace, y mira que en el análisis no nos equivocamos. Ese fraccionamiento que ha dividido tanto a la Izquierda Democrática, que le impidió participar hace 2 años con candidaturas asambleístas, ahora se va a repetir. De la información que tenemos hasta ahora, Izquierda Democrática nuevamente está imposibilitado de presentar candidaturas. Vimos ese mismo fraccionamiento, sí tuvimos conversaciones, obvio, me invitaron nuevamente, pero lo que hacíamos es conversar con facciones de la ID.
no había una estructura sólida, y luego recibimos la invitación de Centro Democrático, que igual ideológicamente es un partido político, un movimiento político nacional que no se va ni a extrema izquierda ni a extrema derecha, no va ni al correísmo ni al novoísmo. Vamos por el centro porque pienso que este cantón necesita conciliar, este cantón necesita alianzas, necesitamos acuerdos mínimos y por ahí vamos, en el medio con una ideología clara de trabajar por la justicia social, de poder contribuir efectivamente en alianzas público-privadas, porque no hay otra manera de administrar un cantón si no nos apoyamos tanto en la potencialidad del sector público, pero también en lo que mucho puede contribuir el sector privado. Entonces estamos por ahí, hemos aceptado esa invitación, como tú decías, Osvaldo, ya registramos nuestras candidaturas a las primarias, no tuvimos ninguna objeción, somos precandidatos, nadie es candidato de hecho en el Ecuador todavía, pero ratificaremos la candidatura en los plazos mencionados y iremos por Centro Democrático. Esa consistencia ideológica de la que habla Santiago Marcillo camina de la mano con su, diríamos, su consistencia, su esencia personal, ideológicamente, políticamente, es lo que siempre, diríamos, el camino por el que ha recorrido Santiago Marcillo. Trato siempre en la vida, Osvaldo, de ser coherente, de ser consistente, de ser consecuente con lo que digo. Aquí no hay camisetazos. No hay camisetazos, no he es ido que me yo. cambio de partido según el interés, el momento. Hay que considerar también aquello. No para nada, los aspectos Osvaldo. ideológicos, porque irse de extremo a extremo. Hemos visto ya no solo en esta jornada, sino en anteriores, ¿no? Candidatos identificados con el sector de la derecha, luego aparecen en partidos y movimientos, inclusive de ultra izquierda. Sí, y te cuento que acepté la propuesta de Centro Democrático porque ellos fueron muy claros también con nosotros. Nos dijeron, nosotros no somos un movimiento como un vehículo para llegar a una candidatura. Tenemos un proyecto nacional, queremos rescatar la democracia y por qué no el soporte que tiene que tener la política ecuatoriana en partidos políticos y movimientos serios. Me gustó esa propuesta, ese proyecto político, y si bien en política se conversa con varias tiendas, ¿verdad? Lo tienes que hacer, lo debes hacer, pero nunca fuimos golpeando de polo a polo, buscando un partido que me apadrine, eso no lo hicimos jamás, como se ve que es práctica habitual en muchos precandidatos. Queda mucho que pensar, ¿no? Porque nos quieren engañar con consistencia, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario, como es el caso de ir, como tú dices, de partidos de extrema izquierda, extrema derecha, buscando quién les presta una camiseta. Eso no hemos hecho. O los partidos que aparecen únicamente en temporada de elecciones y se convierten en eso, ¿no? En partidos o movimientos de alquiler. ¿Santi Marcillo buscó o le buscaron desde Centro Democrático? Nos buscaron, hubo un puente, y cuando escuché de una política diferente dije, bueno, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son las diferencias? Y las diferencias que tiene Centro Democrático compaginan mucho con nuestro proyecto político. No es un partido político que busca cacicazgos, no hay figuras de las cuales dependa este partido. Tienen un proyecto nacional basado en principios políticos claros como son la democracia, el trabajo en equipo, los planes de gobierno, el conocimiento de la realidad en base al entendimiento del territorio y sobre todo la solidaridad con las necesidades de la ciudadanía. Entonces Centro Democrático se identifica mucho con lo que Santiago Marcillo piensa y me gustó sobre todo el que tienen un proyecto nacional. No es un movimiento vehículo que trata de cobrar por candidaturas o temas así que son del día a día, lamentablemente en la política nacional. No me han pedido ni un solo dólar para ser candidato, no me han condicionado nada, a diferencia de Izquierda Democrática que se acercó hace unos 4 meses y una facción de la ID me propuso que sea yo candidato, pero que coloque de primer candidato a concejal a una persona a la que yo ni siquiera conocía. Eso ya sucedió hace 4 años, mal podía yo caer en el mismo error y por eso estamos con Centro Democrático. Bueno, entonces hay tranquilidad para poder manejar una candidatura y que tenga también el apoyo de todo el contingente partidista, si vale el término, y también de los que vendrán en
en el equipo que propone Santiago Marcillo como parte de esta propuesta para el 2026. Hoy por hoy, 9 candidatos a concejales, 8 por los sectores urbanos y 1 por el sector rural. Eso está todo definido, Santi, también esperando el proceso, como hemos explicado. Está definido y tenemos candidatos que cumplen con un perfil, porque esa es otra diferencia que aprendimos nosotros hace 4 años. Los candidatos no son puestos en base a su tal vez deseo de figuretear o una especie de lamentable novelería que yo no entiendo, la verdad, de mucha gente que ve a la política como si fuese un escenario para darse a conocer. O sea, la política es un tema serio, es el arte de poder trabajar para satisfacer las necesidades de la mayoría, no de todos porque es imposible, pero sí de las grandes mayorías. Entonces, nuestros cuadros tienen que ver con premisas básicas, no haber participado en política ni haber sido electo anteriormente, ninguno de nuestros candidatos ha sido autoridad electa, son cuadros totalmente nuevos, tenemos un mix, una mezcla entre la juventud y la experiencia, tenemos todo ese ímpetu de la juventud que trabaja por días mejores, tenemos esa sabiduría de la experiencia en gente que sobre todo tiene experiencia en el sector público y que también, Osvaldo, cubre sectores sociales que hace 4 años no llegamos. Por ejemplo, las urbanizaciones, los conjuntos residenciales, ciertos gremios, ciertas agrupaciones como los chagras, los barreristas, ciertos barrios como Fajardo, San Pedro, la ruralidad. Eso está cubierto con perfiles que son muy respetados, reconocidos y que ninguno tiene denuncias de corruptelas o de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones públicas o privadas. Son gente limpia, transparente, que se presentan como tal a la ciudadanía con una opción, como digo, muy seria y solvente para el desarrollo de nuestro cantón. Es decir, ese equipo pasará sin inconvenientes el proceso de calificación en las instancias electorales. Bueno, en interno hacemos un trabajo doble, ¿no? Tanto el equipo local filtra los perfiles y también hace su parte Centro Democrático que también investigó a todos los perfiles y no tienen absolutamente nada. Es lo primero que hay que descartar, ¿no? Si fuera el caso. Muy bien, porque esto es importante. Otras jornadas, pues veíamos a ciertos candidatos que caminaban, candidato a la alcaldía por un lado, concejales por otro lado, no había, diríamos, una coherencia, una unidad en esa actividad, en ese trabajo, y eso de alguna manera merma también la posibilidad de llegar a un espectro mucho más amplio de la comunidad, de la ciudadanía. Alianzas, la posibilidad de hacer algún contacto con alianzas, ¿todavía hay tiempo para definirlas? A estas alturas el plazo vence el sábado. Nosotros definitivamente ya no vamos a hacer alianzas para el caso de Rumiñahui, no tenemos ases bajo la manga ahí. Nuestra principal preocupación ha sido formar cuadros, como te digo, que de veras sean propuestas serias para nuestro cantón y también cuadros que puedan identificarse con varios sectores y han venido al proyecto por identificación, identidad y porque entienden el cantón, su problemática y sus soluciones igual que nosotros. Alianzas en este momento, la verdad, ya no las vemos, no están en camino negociaciones. Vamos con Centro Democrático y esa es la propuesta que la ciudadanía va a conocer en su debido momento. Candidatos que ya están definidos en todo caso, ¿no? Sí. Y si las alianzas vienen con otras propuestas, esto va de alguna manera a distorsionar lo ya establecido. En el tema de las candidaturas a los concejales, hay representatividad de los diferentes sectores, dice Santi. En ese sentido, el proceso de designación interna fue todo claro, transparente, es decir, esa representatividad se cumple. Claro que sí, yo mismo estuve en las primarias con la Junta Parroquial de Cotochoa, por ejemplo. Entonces nos juntamos en una casa de un precandidato de Cotochoa, yo estuve ahí con ellos porque lo puedes hacer vía virtual. Luego todos nos reunimos en el Consejo Nacional Electoral y firmamos las precandidaturas. Existe esa representatividad que, fíjate, hace 4 años
por la falta de tiempo no logramos hacer una lista para juntas parroquiales. Hoy tenemos listas para los 3 distritos de Rumiñahui, también para las 2 juntas parroquiales, y vuelvo, insisto, hay una combinación armónica entre la experiencia y la juventud. Hay gente muy muy interesante que ya muchos los habrán visto en redes con los videos que pasamos respecto de la inscripción de precandidaturas, y bueno, ya lanzaremos oficialmente la candidatura cuando la norma lo permita. ¿Son 3 o 2 distritos? 3. El distrito 1 es, en breves rasgos, ¿no? Fajardo, San Pedro, Capelo, San Rafael, La Concordia, el Triángulo, San Luis. El otro distrito es Sangolquí, con todo lo que Sangolquí cubre, no me refiero solo al centro, sino todo Sangolquí, con Selva Alegre, Cachapamba, Muxuñán y demás barrios. Y el tercero es Cotocchoy y Rumipamba. El del sector rural. Ajá. Bueno, 2 urbanos y el otro el rural, en todo caso está claro. De los sectores de estos distritos, 4 por el uno, 4 por el otro. Así es, efectivamente. Y el candidato del sector rural. Muy bien, vamos a darle la vuelta a la página, lo que habíamos propuesto, hablar sobre la candidatura que de alguna manera está clarificada, ¿no? Faltará algo decirle a la comunidad. Nosotros dialogábamos con algunos otros precandidatos y les decíamos, ¿el candidato debe ser empresario o político? ¿Qué opinas, Santi, al respecto? Porque, bueno, en tu trayectoria has sido un empresario de éxito, además un docente universitario y además también un funcionario público, es decir, hay el requisito y el condicionamiento necesario para llegar a un cargo tan importante como la alcaldía. Un cargo como la alcaldía exige experiencia. ¿Y esa experiencia en qué tiene que estar fundamentada? En una trayectoria de liderazgo, de haber tenido responsabilidades de la dimensión mínima de una alcaldía o mayores. Y sobre todo que hay experiencia en el sector público, Osvaldo. Santiago Marcillo es un precandidato con 25 años de experiencia gerenciando empresas multinacionales. He tenido responsabilidades en los comités ejecutivos de las multinacionales donde he trabajado, con presupuestos del doble, del triple del municipio de Rumiñahui. He sido además en el sector público gerente de la empresa de aseo, gerente de ventas de Ferrocarriles del Ecuador. He estado en Riobamba a cargo de mercados, fauna urbana, ambiente, aseo, salubridad, y estuve hasta el último febrero como director nacional de auditoría interna en la Contraloría General del Estado. Entonces tengo una experiencia gerenciando grandes equipos de trabajo, inclusive a nivel internacional. He implementado proyectos en muchos países de Latinoamérica, con 25 años en el privado y a 6 años en el sector público. Entonces lo que requiere un cargo público de esa envergadura es el liderazgo, es la experiencia, es ese saber manejar a la gente, porque mira lo que sucede lamentablemente en la mayoría de prefecturas y alcaldías del Ecuador. Entra gente con un perfil netamente político y en los cargos vemos que falta obra, vemos que falta servicios, vemos que falta gestión. Ahí están los niveles de ejecución de nuestro cantón. El 36%, y es oficial, en este año. Lo tomamos de las fuentes que reportan. En el año 2023 la ejecución presupuestaria de Rumiñahui fue del 67%. Luego fue del 51% y ahora del 36%. ¿Qué evidencia eso? La improvisación, la falta de experiencia. Llegan a aprender, como escuché alguna vez, y mientras ese aprendizaje se da, y mientras esa curva de aprendizaje se da, pasan los años, se les acaban los periodos, y lo que necesita el cantón es gente de experiencia en el sector público. El tema de ser empresario te da liderazgo, pero el sector privado no tiene nada que ver con el sector público. Es otro mundo, Osvaldo. Es otro mundo totalmente diferente, y aquellos que proponen que por haber tenido éxito en el sector privado automáticamente van a ser exitosos en el sector público es porque desconocen el sector público todavía. El sector público tiene normativa, tiene una dinámica diferente, se requiere un liderazgo diferente inclusive para poder inspirar a esos servidores en lugar de castigarlos, en lugar de presionarlos indebidamente para demostrar una falsa autoridad y un liderazgo que tal vez no existe.
pero yo lo que te digo es que se requiere experiencia en el sector público, liderazgo y sobre todo una firmeza que es necesario tenerla para poder tener disciplina en la entidad. Porque hay una diferencia fundamental, Osvaldo. En el sector privado tú das una disposición y la gente la coge y la sigue. En el público muchas veces la gente simplemente no sigue la disposición porque hay un contrato colectivo, porque existen distorsiones al sistema. Entonces el liderazgo no tiene que ser a la fuerza ni autoritario, tienes que tener esa experiencia para, basado en la norma, poder inspirar, motivar y lograr resultados, como he demostrado estos 6 años en el sector público. Pero el esquema de la administración pública también tiene otros factores que interfieren, por ejemplo, en los procesos de ejecución de obras, estos famosos procesos de contratación pública, que hoy por hoy hasta lo escuchamos de los propios funcionarios municipales, mejor prefieren mantenerse alejaditos porque viene luego un proceso de contraloría y más bien salen perjudicados. Entonces mejor no lo firmo, no lo avalo. Y ahí están dándose la vuelta y la vuelta a los procesos de contratación. Pero eso sucede cuando hay desconocimiento, Osvaldo. Porque el temor, ¿por qué un ser humano tiene temor? Por desconocimiento. ¿Y por qué es el desconocimiento en contratación pública? Porque han venido perfiles, en esta administración sobre todo, que en el papel tenían las credenciales, pero cuando tú miras si esas credenciales eran en GATS municipales, porque muy diferente es tener experiencia en el sector del sistema de gobierno central, es totalmente diferente, hay otra normativa. A la una le rige el COTAD, a la otra le rige otra normativa. En talento humano, por ejemplo, en las empresas públicas, la ley orgánica de empresas públicas es muy diferente al Código del Trabajo, tiene sus propias normativas. Entonces, estas diferencias muchas veces no se evalúan en los perfiles de los profesionales y tenemos ese temor a la contratación pública. Osvaldo, el Contralor General del Estado, el actual, me asignó a mí a 2 grandes empresas públicas de Quito, cada una de ellas con presupuestos mayores que el mismo municipio de Quito. Y en las 2, que el mismo municipio de Rumiñahui, perdón, y en las 2 luché contra la corrupción, y en las 2 sí vi personal calificado, que hace las especificaciones técnicas, que conoce cómo son los procesos de selección, de adjudicación, respetando los principios de la contratación pública, de participación, por ejemplo, de igualdad. Y los procesos salen. Este es uno de los pocos cantones donde la ejecución es tan baja. Entonces, ese temor simplemente es un desconocimiento, a veces ya grosero, perdón por la palabra, de la normativa pública. Bueno, pero sí hemos de alguna manera en investigaciones realizadas evidenciar algunos presupuestos bajos, menos del 50% en algunas otras administraciones. Inclusive no solo de este cantón, sino de otros cantones. La ejecución presupuestaria esta de nuestro cantón sí habla de quizás una serie de dificultades que han establecido ese 36%, que bien lo aclara Santiago Marcillo, se ha establecido en la ejecución presupuestaria del año anterior. ¿Cómo lograr la pregunta sería, ¿cómo lograr un municipio más eficiente? No sé si preparando al talento humano o depurándolo, es decir, de alguna manera mucho más cruda decirlo, despidiendo al personal, si se quiere, de alguna manera hay un piponazgo por ahí. No es tan difícil, Osvaldo, y lo digo basado en experiencia. La verdad, lo digo con toda humildad, pero sí con mucha realidad, no es tan difícil. Hay que entender que donde la cabeza funciona bien, el cuerpo funciona bien. Si la cabeza no está bien, si la cabeza carece de liderazgo, si la cabeza desconoce absolutamente el espíritu del servicio público, el cuerpo va a funcionar bien y lo hemos demostrado. Entonces, para mí lo primero es un liderazgo efectivo, un liderazgo que asuma riesgos y un liderazgo que marque un norte. Lo segundo, lo que tú bien mencionas, el manejo del talento humano. No busco yo culpables, sino busco responsables. Servidores públicos que actúen con responsabilidad, a los cuales se les va a evaluar por resultados, no por asistencia. Hay una capacidad que no se ha explotado en el sector público. Cuando llegué a la empresa de aseo en el 2019 me topé con la grata sorpresa
que tenía mecanismos de evaluación de desempeño, igual que en el sector privado. No le pedía por favor la normativa a la evaluación de desempeño que manejaba en multinacionales americanas o suizas. Lo que pasa es que no se aplica esa normativa. Y te cuento una anécdota, Osvaldo. Cuando llegué a la empresa de aseo, alguien me dijo: Chuza, ya has llegado al sector público de Rumiñahui. En la primera oportunidad que tuve al personal de la empresa de aseo en el año 2019, le dije: va a llegar el día donde ustedes se cuelguen un collarín y una credencial en el cuello y digan: yo trabajo en la empresa pública de aseo Rumiñahui. Y pasaron 3 años, Osvaldo, y esa empresa pública hizo un congreso internacional de residuos sólidos donde vinieron varios cantones del Ecuador. Vinieron delegaciones de Colombia y Perú a aprender cómo se gestionaba la basura en nuestro cantón. Cómo propusimos un modelo que tiene un análisis de factibilidad financiera para convertir la basura en energía eléctrica. Cómo hicimos para ser los primeros en el Ecuador en contenerizar el sector rural. Cómo logramos remodelar las oficinas y dar un ambiente de trabajo digno a los barredores, a los operadores, a los choferes. Cómo fuimos capaces de en plena pandemia no suspender el servicio. Eso se logra con inspiración, con un manejo inspirado en el ser. No castigando a los servidores, sino dándoles oportunidades y capacitación que empiecen con el ser. Y lo tercero, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es fundamental, pero entendiendo que no solamente se trata de poner directores brillantes. Yo no comparto esa lectura un poco simplista que dicen es que todos los directores, está bien, pero no es eso. Acá la realidad es que los directores ocupan lo que en el servicio público se llama cargos de libre remoción. Somos pasajeros. Los que hacen entidad pública son los servidores de nombramiento, aquellos especialistas, jefes, que desempeñan su función desde hace años y que son muy valiosos. Los directores podrán solamente tener éxito si cuentan con un equipo de trabajo. No pretendo atemorizar, ni perseguir, ni tampoco satanizar a los servidores. Los mandos medios son los que más conocen y el arte está en motivarlos, en inspirarlos y conseguir que ellos trabajen con los directores. El tema no es deslindar, es más bien optimizar. Retenerlos, inspirarlos. Yo siempre insisto en esa palabra porque cuando uno ha gerenciado grandes equipos, uno lo que descubre es que cuando llegas a la esencia humana y encuentras por dónde le inspiras a una persona, esa persona va a ser sola. Miren, la empresa de aseo, solos, sin que yo les pida, se quedaban trabajando hasta las 6 de la tarde cuando había una tarea pendiente, hasta las 8 de la noche y nada quedaba pendiente, sin que nadie les esté exigiendo por esa inspiración que te digo. Y así, Osvaldo, yo estoy seguro, y que me tome la palabra la ciudadanía, de ese lamentable 36% de ejecución que tiene hasta el momento el municipio de Rumiñahui, nosotros en el primer año haremos una ejecución mínimo del 70%. Porque conocemos del sector público, porque vengo trabajando con un equipo de profesionales brillantes que vienen haciendo los planes de gobierno y que tienen experiencia en el sector público. Vamos a subirlo automáticamente un 70% en los primeros 6 meses. Esto te doy por firmado. Lo he hecho ya en 4 entidades públicas donde he estado en estos 6 años. Rumiñahui no tiene por qué ser la diferencia si tenemos el talento para eso. ¿Se siente que las cosas han cambiado, por ejemplo, en el manejo administrativo de la empresa de aseo? Hoy por hoy, empresa municipal de residuos sólidos, la EMASEO pasó a la historia, ¿no? Habrá que retomarla, ¿o está bien lo que se está haciendo? Esa empresa es el lamentable ejemplo de lo que tú mencionas, Osvaldo. Hubo una persecución al servidor público, desvincularon a gente de mucha valía y luego me da una sonrisa porque luego un cambio gerencial que hicieron allí me comentaban que hacían lo imposible y pedían que por favor se contacten con los Santis, que eran los servidores que sabían, para recontratarlos. Los Santis ya estaban en otras empresas, los Santis ya se fueron totalmente maltratados. Los que trabajaron con Santiago Marcillo en la administración anterior. Y la empresa de aseo que manejé nunca incrementó la tasa de basura. No es como dicen y malinforman muchas autoridades que en el 2019 se debió haber cambiado. La ley
que salió en el 21 de junio del 2019, reformatoria al servicio público de servicio eléctrico, decía que se cobre la basura en la carta de energía eléctrica. La ley cambió recién el año anterior en el Ecuador. Entonces me culpan a mí que no he hecho un cambio cuando la ley salió en el 2025. Yo fui gerente de la empresa de aseo hasta el 2022. Hay un desconocimiento, como te digo, ya descomunal de la gestión pública. Dicen cualquier cosa y parte de eso fueron las cosas que le dijeron a la gente de la empresa de aseo. Y tú miras la hora, ni siquiera incrementando la tasa logran los resultados que tuvimos ni el reconocimiento que tuvimos. No lo digo yo, lo decían colegas de todo el país. A propósito de esto de la tasa de recolección de basura, hoy a través de la planilla del agua potable, esto ha traído dolores de cabeza a la ciudadanía, no solamente aquí en Rumiñahui, en los diferentes cantones en donde, en aplicación a lo resuelto por el gobierno, tuvieron que acondicionar aquello, cambiar la forma, digamos, el trámite de cobro. ¿Qué propones o qué propone Santiago Marcillo para resolver esta inquietud y este malestar ciudadano? Se cometió un error por dejar la ordenanza a último tiempo. En Quito, por ejemplo, porque Osvaldo, por el Contralor General del Estado, fui director de auditoría interna en la EMASEO de Quito. El señor Contralor me invitó a trabajar en la Contraloría por mi conocimiento del sector público específico en temas de aseo. Y lo que hizo el EMASEO de Quito fue entender que, al igual que Rumiñahui, tenían más medidores de luz que de agua. Ese diferencial que no se podía cobrar porque había más de luz que de agua, ellos lo cargaron sobre todo al sector industrial y a los niveles residenciales, económica y socialmente con mayores ingresos. Y el tiempo que ellos hicieron, no se demoraron en hacer los cálculos ni en hacerle el proyecto de ordenanza. Ellos, Osvaldo, socializaron en la Cámara de Comercio de Quito, hablaron con los sectores y los sectores vulnerables casi no fueron tan afectados. Al menos yo no he escuchado en Quito muchas más quejas de la tasa de basura por parte de los ciudadanos. Acá, en cambio, lo que dijeron es: recibimos, me parece que ahora son como 3.8 millones de dólares de ingresos por tasa de basura, ¿no es cierto?, por la carta de energía eléctrica, y dijeron: a ese valor tenemos que llegar. Como hay 42,000 medidores de luz aproximadamente y solo 28,000 de agua, esos 14,000 que no iban a cobrar le cargaron a toda la ciudadanía. Entonces, lo que propondremos nosotros es revisar la tasa, pedir el apoyo de los sectores industriales, de los sectores que más tienen, y sobre todo eficientar la empresa de aseo. Tenía un proyecto que te comento rápidamente que lo deben tener ahí archivado. Nosotros planteábamos convertir la basura en energía eléctrica, dejar de pagarle al municipio de Quito el $1.700.000 que nos cuesta el uso del relleno sanitario, y más bien con ese dinero nosotros decíamos: dennos la competencia a la empresa de aseo de parques y jardines y convertiremos en una belleza a los parques del cantón. Entonces, se pueden hacer muchos ingresos adicionales para no subir la tasa. Conozco del tema, conocemos del tema y lo vamos a revisar. Lo del relleno sanitario, a propósito, habrá que también enfocarse una propuesta en la jornada del 2023 que proponía eso: inversión de la empresa pública para establecer el manejo de los residuos sólidos, convertirlos en energía, es lo que se proponía entonces. Sí, ahora ya hay tecnologías, ahora se habla de complejos ambientales donde produces energía, produces combustible, produces compost. No necesariamente un relleno sanitario. No necesariamente un relleno sanitario, había un 10% más o menos de residuos que necesitarán ya no cubetos, sino sitios, unas celdas más pequeñas, porque Rumiñahui no tiene terreno para eso. Se puede recibir ingresos, pero con voluntad política, Osvaldo, con voluntad política. En 2 años y un poco más que estuvimos enfrentando ese problema, planteamos una opción primero con la empresa eléctrica Quito. La Quito, al cambio de gerente general, desconoció el acuerdo y luego buscamos capitales extranjeros. Llegó una empresa canadiense que estaba dispuesta a invertir en este cantón casi $19 millones para aprovechar la basura. Ahí también escuché de otro precandidato que malinformaba en este medio y decía que solamente se ha buscado con la Quito.
El señor está completamente desinformado porque una corrida financiera a la que vino a presentar el gerente general del Canadá, esta empresa, y lo hizo a la administración anterior, fue manifestando la voluntad de hacer esta inversión. Pero como te digo, lo habrán archivado ahí al proyecto, pero es totalmente factible. Bueno, estamos en tiempo del Mundial, no estamos en modo mundialista todavía. ¿Te parece si hacemos un break, un time out para hidratación? Gracias, Osvaldo. Vamos Sí, a dar una necesaria. pausa, ya regresamos, por favor. Noticiero de la Comunidad al mediodía con Santiago Marcillo Gómez. Ya volvemos. Estás escuchando el informativo del mediodía, un espacio para conocer y enterarnos de todo lo que sucede en nuestra comunidad. Por Radio Super K 1200, programación con sentido social. Inicio del espacio publicitario. Llega la energía que estabas esperando en Supermix. Enciende tu día con los mejores ritmos. En Supermix, mezclas únicas y la vibra que solo sabe dar. Marco Tipanta DJ. Siente la música, vive la fiesta y déjate contagiar de Supermix. Solo por Radio Super K, la que mueve al Valle de los Chillos. Atención, amantes de la buena música. Sintoniza hasta que el cuerpo aguante. Programa musical Hasta que el cuerpo aguante. Con Gonzalo La Voz. El espacio donde la música es parte de ti. Los éxitos que amas, datos curiosos que te sorprenderán y momentos para que formes parte de esta gran fiesta sonora. De 16 a 18 horas, de lunes a viernes, hasta que el cuerpo aguante. A través de Radio Super K 1200, la líder de Albuquerque. Fin del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Estamos presentando el informativo del mediodía, el espacio donde se escucha tu voz. Otra producción de Radio Super K 1200, programación con sentido social. Gracias, señoras y señores, por seguir con nosotros en el diálogo, la entrevista del día, el ingeniero Santiago Marcillo Gómez, candidato a la alcaldía de Rumiñahui en esta jornada electoral, elecciones seccionales adelantadas de noviembre 29 de 2026. Bueno, no le hemos preguntado los ejes o lineamientos de la propuesta de campaña, sino de la propuesta de la hoja de trabajo que tiene el Santi, pero me viene a la mente lo que proponía en el 2023 y de hecho ya hemos dialogado algo de eso, hemos adelantado con lo de el manejo de las empresas públicas y también con el tema del manejo administrativo, un municipio, decía entonces, moderno, cercano, inteligente, eficiente, se decía en el 2023. Como que volvemos a lo mismo, no ha pasado nada. Es que lo vivimos todos los ciudadanos, contratistas, proveedores, ciudadanos que buscan servicios, ven una administración totalmente lenta y caótica. Me daban ejemplos en territorio, que hacemos todos los días territorio, que ahora una línea de fábrica que antes demoraba un día, demora 10 días. Cuando pides algún papel, te mandan a una firma, a otra firma, y el municipio se ha vuelto cada vez más lento. Entonces la necesidad de modernizarlo es cada vez más urgente, obviamente usando tecnología, revisando los procesos, pero como dije, sobre todo entendiendo que buscamos servidores que den resultados.
no culpables sino responsables. Y se logra. Lo hemos hecho en varios proyectos y es un tema que sí va a tomar tiempo. Armar los equipos de trabajo no es hacer magia, se requiere conocer a las personas, se requiere detectar dónde somos fuertes y aprovechar esos talentos, pararles en la cancha, ahora en época de fútbol, Osvaldo, en la cancha correcta. Porque al final, un alcalde termina siendo una especie de líder y gerente, y el arte de gerenciar es poder determinar dónde están las fortalezas de la persona y pararlos en esos puestos en la cancha. Hay personas que se enfocan a mejorar las debilidades. No, mi estilo es más bien aprovechar las virtudes y las fortalezas de las personas. Hagamos un símil, Santi. Si en el 2023 hubiera sido designado como alcalde, electo como alcalde, y se encuentra con un municipio, un consejo municipal como el que está integrado hoy, ¿cómo hubiera sido la relación? ¿Cómo establecer un espacio de gobernabilidad de manera que fluya todo lo que se propone desarrollar? El COTAD es claro, establece responsabilidades administrativas del alcalde, legislativas y fiscalizadoras a los concejales básicamente, pero sin incumplir la ley. La ley no dice no forme un equipo de trabajo, la ley no dice no se deje ayudar, la ley no dice forme bloques de oposición. El ciudadano es más nos elige, ¿no es cierto?, para que formemos un equipo que atendamos las necesidades. Por eso es que muchos ciudadanos, cuando los concejales les dicen mi función es fiscalizar y legislar, no entienden. Dicen, pero si yo le elegí para que mejore la calidad de mis servicios. El ciudadano del común lo que necesita son soluciones, obras, servicios, necesita recolección de residuos, necesita que no le suban las tasas, los impuestos, ni las contribuciones especiales. Entonces, hubiese sido un equipo de trabajo con un líder claro, no un líder autoritario, sino un líder que trabaje. ¿Por qué no decirle, señor concejal, usted viene de esta parroquia, su sector es en este distrito que decimos ahora, ¿sí? ¿Qué obras necesita? Trabajemos juntos. No se luzca políticamente, por Dios. Yo aprendí un secreto en una multinacional farmacéutica. Esta empresa norteamericana decía, primero son los pacientes, la rentabilidad vendrá por añadidura. Así era el lema de esa empresa y así me formaron cuando yo tenía apenas 27 años, creo. Entonces, para mí, primero son los resultados y luego la aceptación popular vendrá automáticamente. Pero hay personas que en base a fotografías, a videos, a las redes sociales, quieren mostrar un trabajo en equipo inexistente. Entonces, con el equipo de concejales sería un trabajo de equipo, privilegiando las necesidades y su atención para los ciudadanos y claro con las diferencias políticas que la democracia determina, pero no con esa división que nos tiene bastante complicados. Por cuestiones de tiempo, retomemos rápidamente el tema de la administración de las empresas públicas municipales, porque hay una que está, si se quiere decirlo menos, estancada, la empresa pública de faenamiento y cárnicos de Rumiñahui. Hace no mucho se solicitó una nueva asignación por parte de la gerencia de esta empresa, decía, para ver si ya definitivamente sacamos a flote la empresa, y los concejales se negaron para autorizar aquella asignación nuevamente. Entonces, la empresa se administra así, con los recursos que inyecta las mismas arcas fiscales del municipio. ¿Dónde está la eficiencia de la empresa? Esa empresa no es autosustentable, como dices, Osvaldo, es verdad, y contrariando inclusive la ley orgánica de empresas públicas, porque la ley orgánica, si bien no determina un tiempo, claramente menciona que tienen que ser financieramente autosustentables, cosa que no sucede acá, porque hasta la empresa de aseo creo que ya les pidió dinero para comprar contenedores al municipio, cuando en mi administración la empresa era totalmente autosustentable. En la empresa de rastro tenemos que revisar el modelo de gestión. Ya hay la experiencia en el cantón de lo que funciona y no funciona. En manos públicas está claro que no funciona. ¿Y por qué no pensar en dar la oportunidad a nuestros introductores de ganado menor y de ganado mayor? Que hagan tal vez una empresa de economía mixta con algún inversor y se hagan cargo de la operación del camal, ¿verdad?, de la empresa de rastro,
para poder darle rentabilidad a esa empresa. Pero está claro, Osvaldo, que el sector público no es un buen administrador cuando tratamos de generar servicios o bienes que nosotros no somos especialistas en venderlos. La empresa de aseo, ¿de dónde tiene dinero? De la tasa. La empresa de rastro debería de las tasas de rastro también ser solvente, pero no lo es, porque si no nadie iría a hacer el desposte en esos camales. Entonces lo que necesitamos es revisar el modelo de gestión, ver si necesitamos el modelo de concesión, una alianza público-privada o hacer un modelo de economía mixta. Habrá que determinarlo, pero así como está destinada al fracaso. Se propuso en algún momento un modelo de concesión, volvimos a lo mismo y 3 años después vemos que no funciona. Definitivamente no hay que insistir en el mismo modelo. Ya. Ahí queda un tema también un tanto polémico en la adquisición que hizo la anterior administración de la que formó parte Santiago Marcillo del equipamiento del centro de faenamiento, que tuvo muchos señalamientos. Inclusive ahí hay un proceso de auditoría o de la Contraloría en el que se determinan responsabilidades, inclusive penales. Entonces habrá que revisar también aquello. Lo de la empresa pública municipal de hábitat y vivienda, ¿qué hay que hacer con esa empresa? No ha pasado absolutamente nada durante todas estas administraciones anteriores y la actual. Otra historia del fracaso, lamentablemente, casi 13 millones de dólares en los 10 años que viene funcionando esta empresa y no ha construido ni una sola casa, pero ni la casa modelo. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, esperar a que la ley determine qué sucede con esas tierras. Es un terreno en litigio, hay que esperar a ver qué dice la justicia, porque mal podemos planear otro proyecto de vivienda mayor o menor o parques si no tenemos claridad de lo que sucede. Ahora, ese terreno que está en manos municipales debe seguir en manos municipales, es un terreno por el cual ya se pagó, por el cual ya se lo expropió. Hay 2 juicios en contra de la empresa por incumplimiento del objeto de la expropiación y por haber hecho un cambio del uso del suelo sin los justificativos técnicos que debían hacerse. Esos son argumentos de quienes reclaman. En todo caso, la municipalidad debe luchar porque se mantenga eso en manos del municipio. La justicia será al final la que determine y luego nosotros determinaremos qué pasa con la empresa de hábitat, pero a mi criterio se tiene que liquidar. Porque no cumple con la LOEF, no genera ingresos. ¿Para qué seguir gastando en una empresa que solamente requiere de contingente que sale de los impuestos ciudadanos? ¿Qué hacer con ese terreno? Hay que esperar que salga del litigio. Eliminar la empresa pública. Sí, porque no tiene razón. Se puede buscar otra forma de representación legal que no implique una nómina tan cara. Complementariamente sobre el tema de este manejo de las empresas públicas, una, diríamos, adscrita a la municipalidad es Misión Social Rumiñahui. En las jornadas anteriores decíamos ya a manera de comentario esto, y también lo decían en el sector de los corrillos políticos, parece un municipio pequeño, un municipio paralelo, como que la concepción no ha cambiado. El tema de Misión Social Rumiñahui, ¿cómo manejarlo? Misión Social se debe despolitizar. Ha sido usada como un brazo político para atender necesidades primero de los partidarios, después de los que apoyaron a un proyecto político, pero no tiene una planificación seria de dar calidad de vida. Vemos actividades, que es la característica ahora, ¿no? Actividades dispersas, actividades lúdicas, pero no existe una verdadera planificación que permita mejorar la calidad de vida del adulto mayor, de las personas con discapacidad. Los casi 2 millones de dólares con que cuenta Misión Social tienen que dedicarse exclusivamente a proyectos de desarrollo social que tienen sus resultados en el tiempo. No hay que hacer más clientelismo político. Y hay que también a Misión Social permitirle que interactúe con entidades privadas que tienen mucho éxito, por ejemplo, en el tratamiento del alcoholismo, del uso de drogas, de la farmacodependencia. ¿Para qué nos seguimos llenando de tanta burocracia cuando puede hacer un convenio con instituciones de alcohólicos anónimos, fundaciones que hacen labor en este cantón con muchísimo éxito?
En la empresa de aseo había problemas de alcoholismo. Nosotros hasta recién, sin yo ser gerente general, ayudé a muchos choferes que me buscaban por amistad. Y les decía, vamos acá les tratan bien. Y son personas recuperadas entendiendo que tienen una enfermedad o tenían una enfermedad. Entonces, Misión Social tiene que congregar a otras fundaciones para que hagan la labor operativa. Tiene que tener una planificación que no incluya gastos en comunicación ni en asesores que son totalmente innecesarios. Créeme que no se requiere una estructura gerencial del tamaño que tiene, porque para eso están las direcciones del municipio. Muy bien, casi culminando con este espacio de diálogo, quizás esta será, diríamos, la primera parte del diálogo, si se quiere, con gusto, Osvaldo. Estimado Santiago, y poder seguir clarificando también el tema de la propuesta en general, una vez que quizás esté ya mucho más consolidado este espacio de la realidad, de la coyuntura política que estamos viviendo a nivel de gobiernos seccionales. Finalicemos con el tema de ordenar la ciudad, esta queja que permanentemente dice el habitante, no solo del centro de la ciudad, inclusive de los que nos visitan. ¿Qué pasa con la ciudad de San Joaquín? Nuevamente, la ocupación de las calles, las ventas, los vendedores informales, no hay regularización de los mismos, en fin, es una problemática de nunca terminar. Decíamos en época de pandemia que al parecer esto finalizaba en la administración del licenciado Carrera, que precisamente coincidió con, diríamos, en todo caso, tuvo que vivir y pasar esta situación de la pandemia mundial. Se pensaba de que se había recuperado la ciudad, las calles del centro de la ciudad. ¿Qué hacer frente a esta problemática? Le comentemos a la ciudadanía, Santi. Parto de entender que el caos del sistema comercial en el cantón no es solamente el mercado ni la Plaza César Chiriboga. El caos comercial tiene que ver con la carencia de un sector industrial correctamente delimitado que cumpla las normativas ambientales. El caos del sistema comercial también incluye la falta de vialidad adecuada, que redunda en una mala movilidad, que depende de la seguridad. La parte del mercado es solamente un pedazo de lo que tenemos que corregir. Por eso, Osvaldo, nosotros tenemos pilares fundamentales en nuestra propuesta. Lo primero es el ordenamiento territorial del cantón. Tenemos que entender que, por ejemplo, hay una zona donde se están asentando hospitales y clínicas, tiene que ser una pequeña avenida Mariana de Jesús como en Quito, tiene que haber una zona bancaria, tiene que haber una zona industrial, tiene que haber una zona de patrimonio cultural donde sea eminentemente turística, donde nuestros artesanos, nuestra gente que vende gastronomía, donde la gente que vende hortalizas, legumbres, frutas, tengan un sitio digno donde trabajar. No es tan difícil, Osvaldo, cuando todos estos ingredientes se deben entender que son un negocio. La gente que hace cualquier actividad comercial tiene un negocio, es un sustento de una familia. Entonces yo siempre he dicho que para mí la estrategia de pensar que porque un alcalde construye un mercado, por más funcional que sea, es la solución. Y no es la solución, esa es una parte. La verdadera solución está en hacer la infraestructura, pero entender el negocio de los señores feriantes para que ellos puedan mejorar los ingresos para su familia. Corregir las vías, dar acceso a los turistas para que nos visiten, para que puedan vender inclusive a precios más diferenciados, para que puedan incrementar sus ventas y para que de veras podamos aprovechar la riqueza de nuestro cantón. Entonces, Osvaldo, tenemos una propuesta clara de regeneración urbana. Entiendo que hay un estudio que se está haciendo en esta administración, tendremos que consultarlo, no vamos nosotros a desperdiciar nada de lo que esté hecho, si está hecho bien habrá que usarlo, no somos de los que borra y va de nuevo, ni satanizamos a las anteriores administraciones, todo lo contrario. En lugar de destruir, mi personalidad siempre ha sido construir. Entonces, en el tema del sistema comercial y del mercado, por ejemplo, que hoy estuve visitando el mercado del turismo, me topé con una linda sorpresa. Hace 4 años, yo como precandidato tenía que pedirles que nos permitan hacer un mercado. Hoy, los ciudadanos me dijeron, necesitamos un nuevo mercado. Si bien no confiamos en esta administración, pero necesitamos un nuevo mercado.
Ha cambiado la lectura totalmente y a mí me dio mucha complacencia escuchar eso, porque vamos a hacer la infraestructura, pero haciendo un negocio con mejores réditos para nuestros feriantes y comerciantes. Bueno, hay que tener una mirada amplia, digo, de la problemática. Muy estratégica. Establecida justamente a través de estrategias, porque la problemática social es muy diversa, digamos, ¿no? Siempre he hecho mención de que esto se viene hablando ya desde hace décadas atrás, inclusive en alguna administración pasada se hizo un censo de los vendedores informales, de lo cual pues habrá pasado a la historia. ¿Esto del ordenamiento territorial significa establecer un nuevo plan o hay que revisarlo? El plan de ordenamiento territorial. Bueno, por ley, una vez posesionados los nuevos alcaldes de todo el país, hay un plazo para que se revise el PDIOT, que es el documento al que refieres. Eso se lo tiene que hacer por ley. Tenemos que revisar que exista coherencia. Por ejemplo, hay un sector de bares, restaurantes y discotecas en el Triángulo que está fraccionado. Luego viene otra zona rosa. Y no existe una delimitación clara y se combina con zonas residenciales y es un desorden total. Vamos a revisar eso para que exista una asignación clara de las zonas, pero sin generar compromisos, Osvaldo. Esto no se va a conseguir si a un precandidato hace compromisos que les vuelva intocables a ciertos sectores. Eso no lo estamos haciendo. No nos vamos a comprometer con nadie en particular, sino con las necesidades de un cantón que necesita orden, que necesita colaboración ciudadana, porque esto no se puede hacer emitiendo solamente ordenanzas ni aprobando un PDIOT, sino que necesitamos unirnos todos alrededor de un proyecto de cantón. Eso es lo que nos hace falta. Tenemos un cantón que no logra acuerdos ni para un mercado, ni para una terminal terrestre, ni siquiera para ordenar nuestras vías. Tenemos que lograr acuerdos. Soy un convencido de que con un liderazgo firme y basado en experiencia podemos lograr lo que tú mencionas, el ordenar el cantón de una vez por todas. Bueno, ahora sí vamos al final. Quedan algunos temas, movilidad y todo lo que de pronto en la misma propuesta de campaña el candidato estará presente, pero me viene a la mente también que en el año 2023 decía, estas propuestas que hace Santiago Marcillo tienen un eje transversal, que es la seguridad. Sí. ¿Cómo manejar la seguridad en estos tiempos donde, bueno, vemos ya una delincuencia, por ejemplo, mucho más violenta, donde la afectación no solamente está visible en las grandes ciudades, sino también en las nuestras, y mucho más cuando somos zonas de confluencia, como la cercanía a la capital ecuatoriana, la conurbanidad de alguna manera nos afecta directamente, incidentalmente también. Santi, ¿qué hacer con el tema de la seguridad? Dicen que no es competencia de las municipalidades la seguridad, que eso tiene que tratarlo la autoridad de gobierno a través de las instancias respectivas. 3 temas muy claros, Osvaldo. El primero, sí son competentes todos los alcaldes del país en manejar la seguridad desde el punto de vista preventivo. Tenemos que manejar la prevención en el uso de drogas, exceso de consumo de alcohol, farmacodependencia, porque el delito se da cuando existe el abuso de este tipo de sustancias. Tenemos que trabajar ahí con misión social que tú mencionabas. Segundo, vamos a hacer una apropiación del espacio público por parte del municipio. No más parques que luego de que se inauguran no tienen poda, no tienen luminarias, no tienen baterías higiénicas. Lo vamos a hacer como lo ha hecho con éxito la ciudad de Cuenca, por ejemplo, donde los ciudadanos pueden caminar libremente y tranquilos gracias a que existe parques iluminados, gracias a que existe una poda de césped y ambientes donde inclusive hay seguridad privada, que no dependa de los horarios de los servidores públicos municipales. Segundo tema, los agentes de control municipal tienen que ser de veras entes disuasivos y de control, que tengan presencia, que tengan preparación, que se les vea e infundan respeto, no que salgan apedreados por los señores feriantes como ahora lamentablemente vemos. Y lo tercero, si vamos a trabajar, existen en muchos barrios comités de seguridad a los que hay que activarlos, pero desde el punto de vista preventivo.
tiene que trabajar desde una perspectiva de coordinación con el municipio para hacer el enlace con la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad en crisis, hay mucho que nosotros podemos hacer, no solamente con el típico cuántas motos te doy, con cuántos patrulleros te colaboro, sino con una verdadera estrategia en la que el municipio se hace cargo del espacio público, como sucede en otros cantones. Pero lamentablemente se construye parques con baterías higiénicas que ya saben que se van a robar a los 2 meses. Colocan a personas que trabajan en horario municipal y la gente sale a caminar de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 7 de la noche, en el horario en que ya la batería higiénica está cerrada. O sea, hay una insistencia en modelos de gestión que no funcionan, que los vamos a corregir por experiencia y porque conocemos y hemos analizado los modelos de gestión de este mismo país en ciudades exitosas. O sea, si lo aplicamos acá, creo que vamos a tener el mismo éxito, ¿no? Muy bien. La tarea de la campaña, ya para despedirnos, Santi. ¿Cómo está planificado este contacto con la comunidad, seguir acercándose a los diferentes sectores sociales seguramente, pero enfrentando también a el resto, ¿no?, de contendores y a una estrategia de campaña que muchas veces dentro de la vorágine no se compadece, por ejemplo, con el ataque a través de las redes sociales? Aparecen estos famosos troles y aquí no se respeta absolutamente nada. Esta etapa de pre-campaña, llamémoslo así, está basada en seguir colectando, entendiendo las necesidades ciudadanas. Tenemos todo un material que se recolecta en al menos 3 reuniones diarias en grupos de territorio de 10, 20 o más personas. Estamos recolectando esas necesidades y volvemos a esos sectores con la solución. Y una solución no teórica, sino cuantificada y presupuestada que se va incluyendo en nuestros planes de gobierno. Marcillo sí sabe, se refiere no solamente a la experiencia de los precandidatos y de Santiago Marcillo Gómez, sino un sí sabe de las necesidades ciudadanas y de sus soluciones y de lo que hay que hacer. La campaña está centrada en eso, no hacemos una campaña de ataque. ¿Por qué no proponer soluciones? ¿Por qué en este cantón los troles, los insultos han tenido tanto protagonismo? ¿Qué hemos ganado con eso? Nosotros definitivamente no lo hicimos hace 4 años, no lo vamos a hacer, no caemos en provocaciones, lo nuestro es entendimiento, soluciones y propuestas claras que las vamos a cumplir. Marcillo sí sabe, es eso, conocer las necesidades, porque Rumiñahui merece más de lo que tenemos. Muy bien, ese es el eslogan de la campaña, ¿no? Rumiñahui merece más. Merece más. Mucho más, diría yo. Muy bien, muchas gracias. Este es el primer encuentro, no digamos el primer round, porque aquí no se trata de una confrontación. Lo que quiere el periodista, lo que quiere el medio es orientar e informar a la comunidad, como siempre ha sido la filosofía, el principio que nos anima a desarrollar esta tarea. Estimado Santi, no hay que anticiparlo y decirlo, que estos espacios buscan una tarea por lo demás transparente, la ejercemos como tal. Gracias por la presencia, Santi. Gracias, Osvaldo, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Señoras y señores, nos despedimos, gracias a su atención, sintonía. Santiago Marcillo Gómez, candidato a la alcaldía de Rumiñahui, presente aquí en estos micrófonos. Por su atención, mil gracias, hasta la próxima. Gracias por su atención a nuestro espacio de entrevistas, Mediodía, abordando los temas más relevantes a través del diálogo directo con autoridades, analistas, líderes de opinión y personajes de nuestra comunidad que hacen noticia. Hasta la próxima. Hasta aquí llegó el informativo del mediodía. El espacio para conocer y enterarnos de todo lo que sucede en nuestra comunidad. Volveremos a compartir la información veraz y oportuna, entrevistas a fondo, denuncias con argumentos, análisis objetivo y propuestas de solución a los temas de actualidad local y regional. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía.
Otro espacio producido por Radio Super K 1200. Programación con sentido social.